La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el momento de empezar la semana analizando cómo está la economía y lo que viene. Y nos acompaña aquí en directo en los estudios de Capital Radio don David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Lo primero es lo urgente en economía. ¿Has visto lo que ha crecido China en 2021? El 8,1%. Qué sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa ligeramente al alza. Se esperaba un 8%, con lo cual un 8,1%, bueno, es una sorpresa ligeramente positiva, pero bueno, yo creo que más o menos está dentro de lo descontado, que la economía china iba a seguir creciendo de forma importante el pasado año. Es verdad que hay un efecto base, y ahora que estamos hablando mucho de tasa de variación interanual versus tasa de avance media anual. Es decir, que no es que haya, si sumas los trimestres, no es que haya crecido un 8%, pero en el conjunto del año respecto al anterior, si hay ese avance del 8%. Bueno, otro día, si queréis, hablamos de esto, de la diferencia entre tasa media anual y tasa interanual. Pero bueno, en cualquier caso, es un fuerte crecimiento que no debe ocultar que en la parte final del año sí se está observando cierta pérdida de dinamismo en las tasas trimestrales y confirma que este año seguramente el crecimiento no vaya a ser superior al 5%. Por tanto, la parte buena es que ha crecido mucho, la parte no tan buena es que confirma que está en esa senda de desaceleración. Sí, algo olfateamos, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicar que el Banco Central de China baja los tipos de interés ahora? Sí, efectivamente, si no, no lo haría. Es verdad que, a diferencia de otras economías, la presión inflacionista no es tal. La tasa de inflación que se publicaba el viernes, quiero recordar que es un 1,8%, muy diferente al 6-7%. También es verdad que allí los tipos de interés ya están más altos. Pero hay que recordar cómo efectivamente el sector inmobiliario, por ejemplo, pues ya no tiene ni de lejos el dinamismo de otros años, e incluso el impulso de la inversión, el impulso del consumo de las familias no es, como digo, el que se observa. Y que, por otro lado, las autoridades tienen un objetivo de crecimiento del 6%. Y si este año el crecimiento va a ser del 5%, pues se constata efectivamente que se está creciendo por debajo del potencial y que hay cierto margen para el estímulo desde la política monetaria. También tienen otra política las autoridades chinas, que es la de COVID-0. Dice Moody's en el informe que han publicado hace unas horas que esto va a prolongar algunos cuellos de botella, ¿no? Y ese es el punto, y lo podemos enlazar ya con la economía mundial. El gran factor de pérdida de dinamismo de la economía mundial en la segunda mitad del año fueron los cuellos de botella. Y es una pena esta nueva ola de pandemia porque estábamos observando ya una ligera reducción de esos cuellos de botella, pero si otra vez vienen, pues es un factor de riesgo que nos lleva a pensar que tal vez pueda perder algo de dinamismo la economía mundial, ¿no? La pandemia, una vez más, como gran factor distorsionador del crecimiento de la economía mundial. Es verdad que ya no tiene el efecto sistémico que tuvo en los primeros meses del año 2020, pero es obvio que tiene que seguir siendo una de las variables que introducimos en los modelos de previsión y que en los últimos meses aproximadamente pues es una noticia relativamente negativa. Confiemos en que no tenga un efecto importante, ni desde luego que sea estructural, sino que sea coyuntural y apenas suponga pues 1 o 2 décimas de pérdida de dinamismo de la economía mundial. David, durante la pandemia los bancos centrales iban bastante armonizados, haciendo casi todos lo mismo, pero ahora hay un desacoplamiento. Hoy lo vemos, China bajando, la FED a punto de subir los suyos. ¿Qué efectos va a producir esto? Sí, es bien interesante porque hay bancos como Inglaterra, Noruega, Corea del Sur, Nueva Zelanda, que ya han subido los tipos de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos endureciendo su discurso y seguramente este año pueda subir 4, Banco Central Europeo, Banco de Japón e incluso Banco de Suiza, que no tiene pinta de que vayan a subir los tipos de interés ni este ni el próximo año, seguramente es el reflejo de que en una economía mundial, pues no todas las economías tienen el mismo dinamismo, porque el impacto de la pandemia ha sido diferente en función de la composición del Producto Interior Bruto, aquellas economías más basadas en servicios donde la presencialidad es importante, aquellas otras mucho más dinámicas con una importancia de la tecnología muy superior, ¿no? Por lo tanto, esa diferente evolución de las políticas monetarias no es más que el reflejo de una diferente evolución de las economías, a su vez asociada a diversos variables.
¿Dónde puede haber efectos? Bueno, pues en el mercado de divisas, en donde seguramente los diferenciales de tipos de interés se puedan ampliar y eso sí provoque una apreciación o haya provocado una apreciación de las monedas con tipos más altos. El ejemplo es el dólar euro. El pasado año el dólar se apreció un 8% contra el euro, sin ninguna duda por esa ampliación de los diferenciales de tipos de interés. En el fondo, a Europa nos viene bien que tengamos una moneda más débil para nuestras exportaciones. Es verdad que genera algo más de presión inflacionista, pero es una buena noticia. ¿Puede continuar en los próximos meses esa depreciación del del euro contra el dólar? Bueno, pues si continúa esta tónica de que la Reserva Federal va a seguir siendo más endurecedora con su política monetaria contra un Banco Central Europeo que no lo va a ser, bueno, pues algo más podría continuar esa apreciación, aunque aquí siempre nos gusta insistir en que el dólar ya está sobrevalorado, en que el dólar ya ha descontado una posición cíclica de la economía de Estados Unidos mucho mejor que de la europea, pero si van pasando los meses y se va confirmando todavía más, pues algo más se puede apreciar el dólar. Vamos a hacer el ejercicio, David, si te parece, de situarnos en la mesa redonda en la que hoy van a estar los ministros de Economía y Finanzas del euro. Es la primera reunión del Eurogrupo del año. La gobernanza del euro precisamente va a ser uno de los temas y otra la modificación de las reglas de déficit, de los límites de deuda pública probablemente y las de ajuste de déficit. ¿Cómo estamos de desequilibrados? Sí. Y fíjate que hoy en España, pues seguramente van a hablar de ello también Olaf Scholz, que viene a ver a Pedro Sánchez a la Moncloa. Las economías desarrolladas están desequilibradas en términos de déficit público y sobre todo en términos de deuda pública. Han sido dos intensos incrementos. Uno, la crisis financiera 2008-2012 y ahora las dos crisis se han saldado con un incremento de la deuda pública muy importante y muy por encima de esas tasas que se pensaban que tenían que ser de equilibrio en el 60%. Bueno, esos niveles fueron definidos muchos años atrás, cuando no se pensaba en la capacidad de un banco central de llevar a cabo políticas expansivas como las que ha hecho, sin que eso generase presiones inflacionistas. Lo que quiero decir es que hay que reconsiderar todo. Es obvio que los estados tienen que tratar de encontrar un equilibrio presupuestario. Es evidente que un nivel de deuda sobre el Producto Interior Bruto por encima del 100% del PIB, pues hay que resolverlo, pero no es menos cierto que la carga de intereses de la deuda que están pagando los gobiernos es tremendamente reducida. De momento. De momento, porque los bancos centrales, porque el Banco Central Europeo está llevando una política monetaria súper expansiva. Y alguien puede decir, bueno, de momento, porque ya sí viene la inflación. Bueno, pues parece que no, pero este es el debate que podemos tener. Seguimos considerando que el repunte de la inflación de los últimos 12 meses no se debe tanto a una política monetaria tremendamente expansiva, sino a factores de oferta. Es decir, tras este repunte de inflación, el culpable no es el Banco Central Europeo. La función expansiva del Banco Central Europeo debe valorarse de forma positiva, porque está permitiendo a los estados mantener la carga de intereses de la deuda tremendamente baja, un aumento de la deuda pública que era absolutamente necesaria para tratar de minimizar los impactos negativos sobre la economía de una estrategia sanitaria que tenía una prioridad, que era salvar la salud y salvar la vida de muchos ciudadanos. Evidentemente, eso tiene un impacto negativo. A mí no se me ocurre como economista, no me atrevo como economista a salir a la calle a pedir una reducción del déficit público, una reducción de la deuda pública, teniendo en cuenta tal como está la situación de la economía. Sé que esto es debatible, evidentemente, que los economistas no nos ponemos de acuerdo, pero creo que todavía necesitamos al menos 2 o 3 años de una política fiscal expansiva como vía para intentar resolver un problema económico que persiste en Europa de una debilidad del crecimiento. Esto no significa que no haya que tener un compromiso de reducción del déficit público y de reducción de la deuda pública, pero creo que de momento no. Creo que todavía necesitamos y que el ciudadano, eso es lo que va a exigir de los economistas. Necesitamos todavía al menos 2 años de una política fiscal que sea expansiva para tratar de mitigar ese impacto negativo sobre la economía de una pandemia. ¿Y qué objetivo de equilibrio pondrías, David, a lo que era antes el 60% del límite de deuda pública, considerando que el 100% ya es demasiado? Sí, lo que nos hemos dado cuenta es que seguramente tasas del orden del 80 o del 90%, y lo decimos todo a raíz del tipo de interés, porque al final no es tanto la importancia del déficit de la deuda pública del 60 o del 70, no era ese número, sino eso multiplicado por el tipo de interés.
una deuda del 60% por un tipo de interés medio hace 20 o 30 años del 4%, provocaba una carga de intereses sobre la deuda, pues eso, del orden del 2,5% del Producto Interior Bruto. Si ahora los tipos de interés son más bajos y estamos hablando de tipos de interés del orden del 2%, puedes mantener un nivel de deuda sobre el Producto Interior Bruto del 100%, porque tu carga de interés de la deuda va a ser la misma, ¿no? Y ahí esa es un poco la variable de ajuste. O por qué estaba el objetivo de deuda sobre el PIB, porque es lo que te llevaba a calcular una carga de intereses sobre de la deuda sobre el PIB más o menos asumible, ese 2,5%, ¿no? Bueno, ese es el debate que hay que tener. De nuevo lo hemos entendido muy bien y agradecemos a David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales AFI y director general de AFI Inversiones Globales, que nos haya introducido en esta cuestión clave, polémica y debatida, efectivamente, del momento. David, muchas gracias y buena semana. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.